que el maestro Paco Cruz nos ayude a analizar este tema. La Fiscalía General de la República confirma la vinculación a proceso en contra de Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California, así como de Ricardo N. y José N. Se les acusa de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. A ver, la vinculación a proceso es ya otro paso más en el caso. No es nada más investigarlo, conseguir la orden de aprehensión, ya es vinculación a proceso. Ya ha publicado la Fiscalía este comunicado de prensa, 466/26, dice: Fiscalía General de la República lleva a proceso a 8 personas posiblemente relacionadas con red de contrabando de combustible. Con base en una investigación sólida, la Fiscalía General de la República expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto N., que es el exgobernador de Baja California, Ricardo N. y José N. por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan N. y Luis N. por delincuencia organizada y contrabando, mientras que para José María N., Guillermo N. y Adriana N. por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. En continuación de la audiencia inicial, toda vez que en días pasados la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, el juez otorgó la vinculación para las personas referidas una vez que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, expuso los argumentos para que además se ratificara la prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Ceferezo, un centro federal de readaptación social número 1 del Altiplano. En el caso de Ernesto N. y José N., Ricardo N., Juan N. y Luis N., también para el Altiplano, para Guillermo N. y José María N., la misma se deberá cumplir en domicilio, y Adriana N. en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, en la que los imputados posiblemente participaron. Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y al mismo tiempo constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Como desde temprano le he dicho, ayer en la comisión permanente, en la sesión de la comisión permanente, se abordó el caso, y si me permite, le voy a pedir a Marvel y a Ceci nos proyecten lo que dijo Arturo Ávila, el diputado Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, sobre este caso. Vamos a ver y escuchar. Con su permiso, presidenta. Híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas, quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso. El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza, porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa,
Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4,600 millones de pesos de contrabando. Rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4,600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir: ¡ay! Es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir: es una cortina de humo, perdón, cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica, sin precedente. Pero no solamente eso. Los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje. Y decía: pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo, se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes sinvergüenzas, transferencias por $1,000 millones. ¡Ay! Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X antes tweet decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción, y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes, a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes
del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, Presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? 7,5 nada más para que se corrija. A ver, y si le me digan permite, quiero aclarar rápidamente. Lo que pasa es que es la presentación, y en la presentación... Para que le comente al compañero que tengo al lado derecho, no solamente derecho... Permítame el orador. Le estoy dando... Bueno, pues ahí está la 7 minutos y medio por... de Arturo Ávila, poniéndole una tunda a los panistas, que por cierto siguen defendiendo a capa y espada a Ernesto Rufo Appel, quien ha sido vinculado a proceso con un comunicado, se confirma con un comunicado de la Fiscalía General de la República. ¿Qué tan serio es esto, mi querido Paco Cruz? Le agradezco mucho al maestro Paco Cruz que regrese para hablar de Rufián, como dirían ayer en la comisión permanente. Ya una vinculación a proceso es un pasito más, le explicaba a la gente, mi querido Paco, o un pasote más en este proceso en contra de Ernesto Rufo Appel y sus cómplices. Mi querido Paco, gracias por regresar. No, Vicente, nada que agradecer. Mira, es que la cuestión es que el término sujeto a proceso significa que una persona está enfrentando ya un proceso penal activo ante un juez, que hay elementos suficientes para no procesarlo, ya está procesado, para enjuiciarlo. En términos sencillos, todavía no significa claramente que sea culpable, pero el que haya sido sujeto a proceso quiere decir que la investigación formal entró a la etapa judicial, es decir, un plazo para que se presenten pruebas de los dos lados y sea sujeto a pruebas. Digamos que esta es una fase de prueba y desahogo. ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, pues porque la investigación de la Fiscalía, de acuerdo con lo que significa eso, sujeto a proceso, es que la Fiscalía presentó al juez, al juzgado, elementos suficientes para enjuiciar a Ernesto Rufo Appel. Para enjuiciar a él, pero hay que recordarlo, Vicente, ¿cuál es el problema de este caso? Que el PAN, perdón, Vicente, voy a decir, es que es una carambola de tres bandas primero, se les está cayendo con esto el mito de la democracia o de que el PAN ayudó a democratizar el país. Y ya te platiqué, primero porque no ganó nada, porque fue un regalo de Carlos Salinas de Gortari, la gubernatura en 1989. Segundo, el PAN se está cayendo a pedazos de corrupción, pero también se está cayendo, y ahí viene la carambola, tres bandas, se está cayendo ¿con quién? Con Somos México, todavía no empieza y ya tiene a su principal financiador, lo tiene en la cárcel, Vicente, antes de que siquiera participar en unas elecciones, ya tiene a un financiero en la cárcel. Habría que investigar bien no solo a Ernesto Rufo Appel y al PAN, hay que investigar a Somos México, Vicente. Así que eso de sujeto a proceso es gravísimo. Hay mecanismos, y lo decía Arturo Ávila, 4,600 millones de pesos, no 100, 200, y espérate, todavía falta algo más, Vicente, porque hay evidencias sólidas de que otro exgobernador panista, pero de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también encabezó una empresa dedicada al contrabando de combustible que nosotros conocemos como huachicol fiscal, que había combustible que cruzaba las aduanas con la anuencia y la corrupción, claro, del gobernador, y tenemos que decirlo, con la corrupción de aduanas. Así que tienes a dos pilares del panismo
los tienes vinculados al huachicol fiscal, Vicente, pero no solo eso, hay que decirlo, en el caso de Ernesto Rufo Apple, hay otros personajes sujetos también a proceso. Ricardo Thompson Navarro, que es uno de los principales socios de Ernesto Rufo Apple y la empresa que contrabandeaba combustible, que se llama Ingemar. Y él era uno de sus operadores financieros, ¿sí? En la red. Y también fue detenido en el mismo operativo en el que cayó Ernesto Rufo Apple. Está Guadalupe Hernández, identificada como la directora general y administradora de esta infame firma Ingemar. Y además la Fiscalía General de la República la investiga por la gestión contable y administración de permisos. Está Luis Miguel Fuentes García, que también fue fundador y es tesorero original de la firma, cuyos derechos accionarios y participación cambiaron años previos, pero con él empieza, y está otro tipo o tipa que se apellida Flores Mendoza, Oye, Paco. que es un comprador de acciones de Ingemar, Vicente. Oye, Paco, el abogado de Ernesto Rufo, Fernando Gómez Montt, acaba de declarar con Azucena Oresti, para que vean en dónde declaran estos personajes. Así no se vale, tras la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California. Dice que no se vale que manden a prisión a Ernesto Rufo Apple porque considera que es inverosímil que crean que exista un riesgo de fuga. ¿Dónde está Cabeza de Vaca? En Estados Unidos, fugado. Vicente, es un criminal de altos vuelos. ¿Tienen recursos suficientes? ¿A dónde fue su hija ayer? Recurrió a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para pedirles ayuda. ¿Para qué? Pues para que huya a su papá. Dices tú bien, ¿a dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? No había riesgos de que huyera, pero huyó. Entonces se les está cayendo a pedacitos y a pedazotes la corrupción, Vicente. Hay elementos suficientes para decir que no se trataba solo de una compañía que hacía tratos con la empresa de Ernesto Rufo Apple, sino una red de 17 empresas compradoras, distribuidoras, que tiene 25 órdenes de captura. Así que Ingemar era la sombrilla, pero a través de 17 empresas simulaban. Pero nada, y mira, fíjate que bueno, antes de que se me olvide, ¿quién es Fernando Gómez Montt? También, igual que otros secretarios de gobernación antes que él, como Santiago Cris Miranda, allí en sus escritorios tenía todo el caso de Genaro García Luna. Tenían todos esos documentos en los que se mostraba que García Luna era un delincuente ya fuerte desde los 17 años de edad y que tenía una banda de altos vuelos. Y Fernando Gómez Montt, como secretario de Gobernación, era el jefe del CISEN y él lo protegió también. Así que ahí tienes, Vicente, y Fernando Gómez Montt, hay que decirlo, es uno de los abogados protectores de delincuentes de cuello blanco, Vicente. Fíjate, Paco, que estoy buscando por las declaraciones de ayer la participación de Carolina Villano, la ex candidata a la gubernatura de Hidalgo, pareja de Rubén Moreira, el priista. Bueno, pues la priista Carolina Villano ayer le entró en el Senado como parte de la sesión de la Comisión Permanente a defender, y todos estos quedan como ridículos, como estúpidos, como imbéciles, hombres y mujeres que defienden a Ernesto Rufo Apple hoy que se anuncia la vinculación a proceso, porque antes había sido orden de aprehensión, orden de captura por indicios, ¿no? Ahora es vinculado a proceso, es la acusación formal. A ver si Marvel y Ceci me descargan esta participación de Carolina Villano, lo que para mí también destapa que, que hay personas con el Jesús en la boca, tanto en el PRI como en el PAN.
en el PRIAN, como les llama la presidenta y como los destapó desde hace muchos años el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene cómplices o tendría cómplices o amistades tanto en el PRI como en el PAN? Ernesto Rufo Appel, ¿cuántas veces nos ha dicho Paco? Pues que en el tiempo de las concertaciones, Salinas, estaba a la mano de Salinas, la huella de Salinas detrás precisamente de la gubernatura de Ernesto Rufo Appel, quien se convirtió precisamente en el primer gobernador en su momento del PAN, de oposición en el país. Permíteme, Paco, permíteme escuchar a Carolina Villano para confirmar esto que estoy diciendo. A ver, muchachas, adelante. Antes de los 5 minutos. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 8 minutos. El huachicol fiscal, sin duda, es la madre de todas las estafas de este gran país. Hay un daño patrimonial a la gente, a la sociedad, por la propia Procuraduría Fiscal de la Federación calculó 600,000 millones de pesos. Sin embargo, Raúl Olmos, autor del huachicol fiscal, el que hizo el libro La madre de todas las estafas, calcula ya 700,000 millones de pesos documentados en todo su libro. Hoy lo que sabemos, lo sabemos por periodistas independientes, valientes e inteligentes, o lo sabemos porque entre ustedes se pelean. ¿Por qué cayó Requena, el de la barredora? Porque el gobernador actual se enojó con el grupo que lo antecedió en el gobierno. ¿Por qué se empezó a destapar lo de Baja California con Marina del Pilar? Porque Bonilla empezó a sacarlo. Es decir, la Procuraduría General de la República no cumple su función. La mafia se está peleando por el poder. Eso es lo que es real, lo que está pasando. Hoy, por supuesto, que independientemente de que el tema del exgobernador Rufo sea o no sea real, nadie les cree. Y nadie les cree porque han hecho del sistema de justicia un instrumento de persecución política, porque hay una gran impunidad. Sea o no sea, merece un justo juicio. Y miren, ustedes lo acusan de 4,000 millones de pesos. ¿Cuándo van a perseguir los 600,000 millones de pesos que implica la estafa que estamos hablando el día de hoy, con la que se dejaron de hacer carreteras, puentes, hospitales, escuelas, universidades, combatir la inseguridad? Porque ese dinero ha ido a 3 lugares, principalmente a las campañas de Morena, como está documentado, ha ido también a fortalecer a la delincuencia, al narcotráfico y a otras redes de delincuencia organizada, y a los bolsillos de muchos de los narcopolíticos, de los narcomorenistas y a muchos de los empresarios que han visto aquí la oportunidad de hacer negocios. Hoy, fíjate, Paco, fíjate nada más a Carolina Villano, ¿no? Dice, no sabemos si es cierto o no es cierto lo de Rufo Appel. Básicamente, respeten su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y luego escupe, narcopolíticos de Morena. Es que, y no tienen vergüenza los priistas. Dice, se robaron. ¿Dónde están los cientos de miles de pesos? Como si México nunca hubiera visto la estafa maestra con Chayo Robles y con Enrique Peña Nieto, como si nunca hubiera existido Salinas o nunca hubiera existido Cerillo. Esto es vomitivo a veces, mi querido Paco, y más de Carolina Villano, viniendo de Carolina Villano, que son algo así como los tapetes
de Alito Moreno junto a Rubén Moreira, su pareja, ¿no? O sea, en fin, mi querido Paco. Vicente, fíjate, antes de decir quién era Carolina Villano, y ya porque tengo aquí mi expediente sobre ella, ella dice, el libro de Raúl Olmos dice esto, bueno, si los libros van a servir de prueba, podemos decir que Felipe Calderón Hinojosa se robó 400,000 millones de dólares, documentado en mis libros está, pero además presento documentos, 400,000 millones de dólares producto de la venta de petróleo. Se robaron cuánto con esa barda petrolera. En la Tula Hidalgo se robaron cuánto con la suavicrema. Si los libros van a ser de prueba, podemos decir, a ver cuánto se robó Marta Sagún. Pero no solo eso. Ella dice que son válidos. Bueno, pues su esposo era socio y cómplice de los Zetas. Él permitió con su hermano la matanza de Allende del 18 de marzo de 2011. Si van a servir de prueba, Vicente, para que le vaya midiendo ella el agua, como dicen aquí en mi pueblo, el agua a los camotes. Pero mira, ¿quién es Carolina Villano Austria? Además de que sea la esposa de Rubén Moreira Valdés, pues es descendiente de una casta de políticos asesinos y ladrones del estado de Hidalgo. Ella ha sido cuestionada fuertemente, ya que habla de publicaciones periodísticas y hacerlas válidas, ha sido cuestionada fuertemente por las mansiones que tiene. Una cantidad de mansiones, por ejemplo, me recuerdo una en Pachuca, Hidalgo, en el Club de Golf Pachuca. Tiene mansiones en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México y en el extranjero. Y ella controla, es una de las personas de esta triada que controla el PRI, que tiene a un zángano ladrón mafioso como de líder, como Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cuántas publicaciones hay sobre él? Si las va a ser válidas, que sea parejo. Entonces, y ella es también responsable de la debacle del PRI al nivel de que lo tenemos ahora. No, Vicente, el problema es real, es que se les está cayendo el PAN. Y si se cae el PAN, se les va a caer el PRI también. Y se les caen esos dos, pero ya no hablo de Somos México, que es una masa amorfa todavía que empezando a nace con dinero del huachicol. Debe haber una investigación profunda. Debe hacer una investigación profunda. Entonces, por eso están así, Vicente, se les cae el PAN, se les cae el principal financiador de Somos México y tienes ahí, bueno, es que la cuestión lo hablamos en la mañana, Vicente, es que ¿quién en el PAN no es un delincuente? ¿Quién en el PRI no es un delincuente? Por eso estaban tan apurados, por años ha sido ahora sí, de sembrar la semilla del narcopresidente, de la narcocandidata narcopresidenta, de los narcopolíticos, porque están hundidos en la corrupción, Vicente. Y este caso de Rufo Appel les mata todas las narrativas. Así que por eso están así, Vicente. Y lo que dice el comunicado hoy de la Fiscalía General de la República, hay que tomarlo mucho en cuenta. Sujeto a proceso. Ya te decía, eso es que hay elementos de prueba suficiente. ¿Para qué? Para enjuiciarlo. Y el otro, pues ya te lo decía, Fernando Gómez Montt, que también fue abogado, primero, ya te decía, secretario de Gobernación, y nunca quiso ver que tenían en la secretaría de Felipe Calderón, en el gabinete, que tenían como criminal al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Él participó en la estrategia legal y defensa de las querellas penales relacionadas con el entorno a Raúl Salinas de Gortari, para que veas qué tipo de defensor es. Y sus litigios son corporativos de alto nivel, defendiendo a gente muy corrupta, Vicente, porque conocía a todos. Es el caso de Diego Fernández de Ceballos. Así que tienes esa perspectiva y de quién es Fernando Gómez Montt, quién es Carolina Villano, y quién es Ernesto Rufo Appel, y por qué les duele tanto, Vicente, porque se les está cayendo toda la narrativa, y tiene razón Morena, se les está cayendo
el discurso del narcopresidente, de los narcopolíticos de Morena, Vicente, se les va a caer, y si lo llegan, como debe ser, encontrar culpable, porque hay que recordar lo que decía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es investigación de más de un año. Así que lo deben de tener bien agarradito, por, como dicen aquí en mi pueblo, por donde sea, salva sea la parte, Vicente. Mi querido Paco, estoy seguro que de estos y otros temas estarás conversando en tus videocharlas a las 5 de la tarde en los canales de Julio Astillero. Vamos a estar al pendiente para respaldarte, para apoyarte. Y bueno, por lo pronto te agradezco que hayas regresado para hablar de esta noticia que se confirma durante la mañanera del pueblo que daba la presidenta, de la vinculación a proceso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Apple. Te agradezco, maestro. Vicente, nos vemos mañana tempranito. Gracias. Buenos días a toda la familia Sin Censura. Gracias, Paco. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Antes de recibir a Nacho Rodríguez.